Mi estimado Juan Carlos, un abrazo para ti y toda la gente de allá del Táchira. Mira, este tema de la inseguridad, este personaje conocido como el Coqui, esto no apareció así como un relámpago. Esto no es casual. Esto es lo que trae consigo el perverso plan que inició Chávez y ha continuado Maduro en Venezuela. No nos olvidemos que desde que Chávez llegó al poder, emularon la figura de los CDR cubanos, los comités de defensa de la revolución, y les quisieron aplicar en Venezuela con el rótulo de los círculos bolivarianos. Ese tema de los círculos bolivarianos se colocó sobre la mesa de diálogo que moderaron los expresidentes Jimmy Carter y el expresidente Gaviria, que era secretario general de la OEA. Y uno de los acuerdos en esa mesa de negociaciones del 2003-2004 fue que Chávez iba a eliminar, iba a suprimir los llamados círculos bolivarianos. Pues bien, los eliminó, pero para crear unos más poderosos, más equipados, que fueron los llamados colectivos. Ahí comenzó esa figura de los colectivos y comenzaron a consolidar los que controlaban los cuadrantes para llevar adelante la aberrante política de control social, de generar miedo. Y ahí surgió la figura de las zonas de paz, esa figura de las zonas de paz, con la promesa de que iban a convertir a delincuentes en santas palomas. Le dieron territorios en parroquias de Caracas, de Miranda, etcétera, a delincuentes que mantenían a raya la presencia de los cuerpos policiales. Eso dio origen a las llamadas vacunas, cobros de vacunas. Se instalaban alcabalas, le quitaban sacos de cemento a los que tenían una ferretería, le quitaban víveres a los que tenían una panadería, tenían atemorizada a la gente, y todo eso se mezcló con la figura esa de las VH, las milicias, los colectivos, como ya he dicho. Pero esto se les ha escapado de las manos, porque esto ha dado lugar a que en Venezuela existan más de 18.000 bandas jamponiles. Esto no lo estoy inventando yo, esto lo han dicho expertos policiales como el doctor Fermín Mármol, por ejemplo, por citar uno solo. Y no es solo la banda del Coqui, es que existen mínimo 12 megabandas. La del Tren de Aragua, que opera entre los estados Trujillo, Zulia y Falcón. La del Tren de Zulia, que opera en todos esos territorios de Zulia, también de Falcón. La banda de los Melián, la banda de los Leal, la banda de los Carlos Papal, que tienen tomado el territorio, por ejemplo, de los valles del Tuy, la llamada Bander, que es una banda que opera en Del Tamacuro y Monaga. A eso agrégale las 300 bandas que operan en territorio del estado Miranda, incluido Petare, y las bandas que operan con equipos militares, desde lanzacohetes, granadas, metralletas, fusiles, que tienen un costo mínimo de $4.500 en el mercado de Estados Unidos. Estamos hablando de mucho más de 1.500 bandas que operan en todas las parroquias del municipio Libertador de Caracas. Esta es la cosecha de la violencia que ha generado esta política de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. No nos olvidemos los llamados colectivos que fundó Freddy Bernal, camuflados con la supuesta defensa fronteriza en el Táchira. ¿O es que no vamos a olvidar del Frente Tres Raíces, del llamado Grupo 5 de Marzo, del Grupo Alexis Vive, del colectivo La Piedrita, que hasta antes nada más estaban protegiendo al capo de la FARC, Jesús Santrich, de la estructura de los cárteles de la droga que operan en Paraguaná, en La Guajira, que tienen relaciones con los cárteles de Sinaloa, de Jalisco, de Catatumbo, el cártel criollo de los Soles que manejan los militares, que hay una cuarta estructura de violencia que tiene que ver con el terrorismo, y aquí vale la pena recordar las investigaciones que hizo el fiscal asesinado en Argentina, Alberto Nisman, que evidenció la presencia de grupos terroristas de Irán en Centroamérica, en Sudamérica, grupos de Hezbollah que han creado una red en Bolivia, Argentina, Colombia, en Venezuela, que en Cabo de San Román funciona una base de operaciones iraníes y rusos monitoreando las comunicaciones del norte de Venezuela, que hay presencia del partido chiita libanés,
que las denuncias que hizo Javier Tarazona y sus compañeros de Fundarredes le han valido este carcelazo, porque dijeron con pelos y señales cómo los tentáculos de la FARC y del ELN tienen campamentos ya en 19 estados de Venezuela, cómo operan los llamados grupos de los rastrojos, las águilas negras, que hay más de 250 trochas en territorio tachirense que se conocen como los caminos perversos, que en el Zulia hay más de 180 vericuetos o caminitos para que operen la FARC, el ELN, el Clan del Golfo, los llamados pelusos, y que además tienen en toda Venezuela no menos de 40.000 presidiarios. Esto no es invento mío. Esto lo decía esta señora que fungía como ministra de Asuntos Penitenciarios, que además hay más de 22.000 efectivos cubanos certificados en declaraciones por el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, que el ELN tiene emisoras en territorio venezolano que cubren 6 estados. Y si no, vean lo que pasó en la frontera con Apure y con Arauca recientemente, en La Victoria, esa zona de La Victoria, de Apure, ahí está la corriente Bolívar, la corriente Zamora, que es la cara visible de la guerrilla venezolana conocida como Fuerza Bolivariana de Liberación. Los activistas más destacados son el alcalde de Paez y un diputado de la Asamblea Nacional conocido como Lapo. Ellos saben lo que viene sucediendo en esa zona, que es una lucha fratricida con el ELN por el control de las rutas del narcotráfico, las pistas para que aterricen y despeguen aviones, los corredores que usan para traficar sus alijos. Ahí está identificado el grupo guerrillero asentado en esos municipios, en Páez, en Muñoz, en Rómulo Gallegos, en Apure, un comandante llamado alias Arturo, que es el disidente de la FARC, dedicado al narcotráfico y otras áreas de la economía del crimen. Ellos tienen una poderosa red de comunicaciones, manejan información vía mensajería y correos electrónicos, todo tipo de redes para influir. Y allá está el conocido alias Arturo, como he dicho, conectado con Miguel Botache Santanilla. ¿Quién es Miguel Botache Santanilla? Bueno, Gentil Duarte, que es el que impuso su código de operaciones allí en este piedemonte llanero de Arauca y el Apure. Y tienen zonas del Guaviare, del Arauca, del Caquetá, del Cauca, de Guanimia, del Putumayo, del Meta, de Nariño, de Baupés, de Bichada. Esa es la información que uno maneja hace mucho tiempo. Esto me lo conozco yo para adelante y para atrás. Y esa es una trayectoria de esa gente que tienen 40 años en eso. El grupo del Bloque Oriental, tienen allí donde Gentil Duarte mantiene una relación con el cartel mexicano de Sinaloa, mientras que el llamado Camilo Tabaco estaba en los frentes 14 o el frente 28. De allí pues que esto no debe sorprender a nadie, esto que está pasando en Caracas, lo que está pasando en el Zulia, en Aragua, la banda del Picures allá en mi estado Guárico, que no podía venir un productor con sus 100 kilos de queso porque le quitaban la mitad, o los camiones eran asaltados, las gandolas asaltadas en la carretera entre Dos Caminos y Chaguarama, o la gente que viajaba por Santa María de Ipire tenían que dejar no sé cuántos becerros porque los atracaban estas bandas que le siguen cobrando vacunas. O sea, este es un desastre y esto no se va a resolver matando a uno que otro jefe de esas bandas. Esto es un pleito entre las bandas por el control del menudeo de la droga, por el control del robo de hurto de celulares, por el robo o hurto de vehículos por encargo, por las políticas de extorsiones o de sicariatos que se ordenan desde las cárceles por parte de los planes. El problema no es solo el PRAN que está en la cárcel o el jefe de la banda que está en el Tren de Aragua o la banda del Coqui. El problema es que la verdadera banda que controla esto está en Miraflores. Hasta que no salgamos de la megabanda que está en Miraflores, no va a haber paz ni vamos a ver luz en Venezuela. Por lo tanto, o salimos de esta narcotiranía con los mecanismos que corresponden emplear para liberar a Venezuela, o vamos a seguir padeciendo de toda esta tragedia. Bueno, un abrazo, Juan Carlos, te habló Antonio Ledesma.